mal, la ovulación es el día alrededor del día 14. Como eso no es matemático ni exacto, se considera alrededor del día 14. Pero, sin duda, tiene que darse la ovulación para que haya una fecundación. Entonces, ¿qué es la fecundación? Es la unión con el óvulo. ¿Qué son el espermatozoide y el óvulo? Gametas. ¿Qué característica tenían las gametas con respecto al resto de las células del organismo? La mitad de los cromosomas, o sea que son haploides. Eso desde el punto de vista evolutivo es una ventaja importante. ¿Cuál es la ventaja? ¿Siempre? Es eso. La mezcla genética. Entonces, aunque sea al azar, a veces es por dominancia, se fortalece la raza porque hay mezcla. No de la raza, sino la mezcla genética. Cuando uno tiene, nosotros sabes que todos tenemos en nuestra información genética de nuestras células doble información para el mismo gen, o sea, para la misma expresión. Siempre hablamos de las cosas que más fácil se ven, que son color de ojos, color de cabello, altura. Entonces, nosotros en nuestra información, la información que tenemos es doble. Una venida del padre y otra venida de la madre. Eso es el genotipo. Soy, por decirle, rubia para un padre y soy morocha para la expresión genética que traigo de mi madre. Pero se manifiesta o uno de los dos o la mezcla. En unos casos depende del gen. Hay gen que se expresan solo y hay otros que se expresan, por ejemplo, para darles un caso, las flores, el color de las flores de la rosa, se da la mezcla. O sea, si vos mezclas una roja con una blanca, se da un rosa. En cambio hay, como por ejemplo el grupo sanguíneo, si se mezcla un padre A y una madre B, o cero, el chico va a ser o A o cero. No hay un gen, no hay un fenotipo de mezcla. En muchos genes se da esas características. No, predomina el gen más fuerte, que se llama el dominante, que por distintas razones es dominante. A veces es dominante para una región, uno, y no para otro. Por ejemplo, se supone que a nivel del Ecuador, donde hay mucha necesidad, mucha acción del sol, el dominante va a ser siempre el color oscuro porque se necesita melanina para proteger, si no, no vivirían los muy blancos. Obviamente eso es la naturaleza sola y pura. Se supone que el hombre ha ido modificando de tal manera la naturaleza que cualquier a veces gen recesivo puede sobrevivir porque es hecho techo, porque es hecho protectores, porque le ha generado la ventaja de que ese gen que no se manifiesta pueda sobrevivir porque no solo depende de eso. Pero en la selección natural de años, de millones de años, se ha ido solo manteniendo o, digamos, ganando en esa competencia el más fuerte. Y esa es la selección de Darwin. Entonces, cuando tenemos dos genes de padre y madre, se expresa uno. Puede suceder que uno de los dos genes tenga o una enfermedad o, desde el punto de vista evolutivo, una desventaja. Por ejemplo, que tenga una anomalía de la expresión de los anticuerpos. Entonces no se va a defender ante agresiones de bacterias o de virus. Entonces, esa deficiencia en la mezcla siempre le ayuda. Si uno está deficiente aquí, el otro está con la ventaja o sano, y va a hacer que esa progenie no tenga la enfermedad de los padres. En la parte de los vegetales, ustedes se acordarán que siempre los hijos son mitosis. O sea, son exactamente y genéticamente iguales a la célula madre. No hay esta mezcla. Por eso se considera que el hecho de que esto se llama reproducción sexual, donde hay gameto femenino y gameto masculino. Es una ventaja desde el punto de vista evolutivo. Se mezclan y sobrevive el más fuerte o el mejor adaptado o el sano. También pasa, y por eso hay muchas enfermedades que hoy se conocen, que se manifiesta, como es un azar, 50% que puedes heredar uno o el otro de los dos que tienen tus padres, se puede dar que se manifieste o que se herede el que es deficiente. Pero en general, si es una enfermedad demasiado importante para la sobrevida, no va a sobrevivir o no va a vivir. En algunos casos sí, y bueno, es lo que tenemos como enfermedades genéticas conocidas.
Bueno, entonces, se produce la fecundación, y la fecundación es un óvulo, un espermatozoide, cada uno tiene la mitad de los cromosomas, son haploides. Entonces, en la fecundación, lo que se hace es recuperar el número de cromosomas de la especie de la que estemos hablando. En este caso hablamos de la humana, o sea que tenemos los 23 pares, 46 cromosomas. En cambio, las gametas que eran haploides tenían la mitad, 23 cromosomas, uno de cada cosa, y 23 la otra gameta. El proceso de la fecundación se da en circunstancias muy particulares. Aunque no parezca, digamos, tiene que darse una serie de condiciones. Tiene que haber ovulado, la cantidad de espermatozoides tiene que ser lo suficientemente alta como para, primero, capacidad de nado, llegar hasta la trompa. El lugar donde se hace la fecundación es la tercio superior de la trompa. Entonces tienen que atravesar toda la vagina, todo el útero, ascender por la trompa y llegar hasta la tercera parte superior. Llegan muchos, pero solo fecunda uno. Esa necesidad de que sean muchos es porque el ovocito tiene como una protección, una capa que se llama zona pelúcida, que le da una protección durante todo ese camino que llega hasta el útero. Es gruesa, no es fácil de atravesar, entonces necesita una concentración de enzimas que destruyan el lugarcito para que pueda atravesar. Para eso se necesitan varios espermatozoides, pero entra uno solo. Una vez que entra, es como que se hace impermeable el resto y se produce la fecundación. Solo del espermatozoide aporta la parte cromosómica, o sea, es como si entrase prácticamente solo el núcleo. Se produce la fecundación, la unión de esos dos núcleos, y tenemos una célula que tiene todos los cromosomas necesarios y empieza el proceso de desarrollo o evolutivo hasta formar un nuevo embrión. Ahora les pregunto, si nosotros comparamos desde el punto de vista ya biológico, estructuralmente biológico, una célula que podemos sacar de la piel y esta célula, esta gameta o este embrión fecundado, de la misma, suponiendo que sea de la misma persona de la que después es el organismo adulto, tiene características distintas con respecto a qué, por ejemplo, a las organelas que hay en el citoplasma. No. ¿El núcleo tiene las mismas características? No. Las funciones de esa célula son las mismas. Entonces, aparentemente, sería una célula igual a cualquier otra célula del organismo. Pero, si yo a esta célula la pongo en un ovario, en un útero, con determinadas condiciones de hormonas, va a desarrollar y va a generar un bebé. Si yo tomo una célula cualquiera de piel, de músculo o más indiferenciada, como puede ser las del cordón umbilical, como puede ser las de médula ósea, y las pongo en el útero, ¿me desarrolla un bebé? No, hasta ahora no sabemos qué se puede. Bueno, ese es el gran desafío de la clonación. Ver o buscar cuáles son los factores que hacen que esta célula no sea igual a esta, o mejor dicho, ¿qué me falta a esta para que sea igual que el ovocito fecundado, para que esto pueda desarrollar un ser completo? Porque desde el punto de vista de todo lo que es estructuralmente, es lo mismo. Sin embargo, este va a ser un bebé y este no va a ser nada. Todo eso se ha estudiado muchísimo, porque se imaginan el gran desafío de la gente es ver cómo hace o qué tiene esta célula que logra llegar, en este caso, a desarrollar un bebé. En otros casos, a diferenciarse y formar una célula muscular, o formar tejido óseo, o formar un diente. Entonces, el responder o descubrir, primero saber cómo es, y después tratar de copiarlo, es el gran desafío de los genetistas que quieren hacer lo que se llama terapia génica. O sea, ver la manera de utilizar o dirigir esas células que no están tan pluripotenciales, o sea, que están todavía sin diferenciar en algún tejido específico, para dirigirlos hacia un lugar o hacia el otro. Lo logrado con las ovejas esas alimentadas, ¿fue hecho con células específicas? Lo que se llamó la oveja Dolly, que fue una de las primeras, eso lo que han hecho es utilizar un óvulo femenino, una gameta femenina en este caso de la especie en la que van a hacer la clonación, le sacan el núcleo y le ponen solo el núcleo de la especie que quieres desarrollar.
Y ahí sí lo habían logrado. Lo que no han podido es saber por qué o cómo ese óvulo que tiene algunas condiciones que le permiten, hola, chicas. Sí, que le permiten desarrollar. La oveja Dolly, justamente eso. Han tomado una oveja cual querían replicar exactamente una oveja que tenía unas determinadas características. Suponte que sea esta determinada. Querían hacer un clon que sería genéticamente exacta. Entonces han tomado una oveja cualquiera, la han hecho ovular, tomaron el óvulo, le sacaron el núcleo y le ponen el núcleo de esta oveja, pero que era de un ovocito también. Se lo ponen y han logrado, lo que sí se puede hacer artificialmente es lograr que sean gemelos, o sea, cuando está en 2 o en 3 células, separarlas para que sean más de una. Y lograron hacer genética, que ya era un paso importante porque había que detener el proceso de embriogénesis y activarlo en el momento que ellos quisieran. Lo que sí se sabe en el estudio de todas estas partes es que algo tiene el citoplasma del ovocito que hace que cuando entra y se transforma en una célula diploide de nuevo, dirija hacia la formación o hacia la organización de una estructura que es un bebé. Toda la información genética que hay en el cromosoma es igual en todas las células, del pelo, del piel, del riñón, del pulmón, es exactamente igual. Imaginemos que el ADN es una cadena larga, una cuenta como de rosario que tiene todos los genes. Y están los genes que expresan todas las cosas en todas las células. Pero esta expresa, imaginemos que hay 1000 genes, expresa 10. Y esta otra, que por ahí es un diente, expresa otros 10. Y esta otra expresa 1, dependiendo de la función que cumple en el organismo. Lo que se ha descubierto es que hay sistemas de freno y de activación que dirigen hacia la formación de una cosa o de la otra. Esos sistemas como de estimulación o de freno, que es todavía un desafío enorme para el ser humano de descubrir cómo y por qué se dirige, es fantástico, porque es un sistema totalmente sin errores en términos generales, o mejor dicho, en la mayoría de los casos, y que logran que se exprese lo que se necesita en cada uno de esos momentos. O sea que hoy lo que vamos a ver es justamente cómo se da ese proceso de transformación para formar un bebé dentro de un sistema de activaciones, o serían de frenos y de activaciones de determinados movimientos, o casi todo se expresa, casi todo tiene que ver con expresiones de proteína. O sea, fabrico esta proteína, que en general son enzimas, que me genera esta función y por lo tanto sigue este camino. Freno, no necesito más. Activo este otro o destapo este gen que me va a fabricar otra proteína y va a seguir en la formación de esta otra proteína para otro camino. O sea que es un sistema, un juego de activaciones que logran que esto sea tan matemático, tan perfecto y tan exacto para que se forme un bebé. Es muy, digamos, delicado los primeros pasos, que son los donde se forman o se transforman estos tejidos que después van a sufrir un proceso de diferenciación o de crecimiento. La mayor parte del tiempo del comienzo es la diferenciación y después, en el embarazo, la última parte es un crecimiento simplemente porque está formado enterito. ¿Sí? Entonces lo vamos a dividir especialmente en 4 semanas y lo vamos a ver en detalle hasta esa cuarta. Después, todo lo que es la embriogénesis de cada uno de los sistemas no lo vamos a ver en esta materia. Entonces, esta parte de la biología es una parte de la ciencia que estudia especialmente de lo que es la biología. Sí. Es lo que vemos ahí. Sí. No. Vamos hasta ahí. Ya les digo cuál es la página a partir del cual ya, que en realidad es lo último, pero... En la página 183, donde dice desarrollo del corazón, ahí termina la materia. Eso ya no va. Entonces, la embriología es la ciencia que va a estudiar todos aquellos factores que inducen, hemos dicho, regulan esos cambios estructurales de forma, fisiológicos y comportamiento que tienen en todo el desarrollo que es antes del nacimiento, por eso se llama prenatal.
Estudia la relación del embrión y el feto con el organismo materno por medio de la comunicación que hay entre ellos, que es especialmente la placenta y los anexos, y que son las estructuras sin duda indispensables para mantener la vida y el desarrollo normal antes del nacimiento. Y por otro lado vamos a ver también la forma en que estos factores genéticos pueden influir, modificar o alterar el desarrollo. Especialmente lo que nosotros vamos a ver es cómo se transforma esta célula. Ese proceso de cómo se transforma es el desarrollo embrionario. Y entonces es un cambio que es continuo, o sea, cuando empieza no para, que se inicia en el momento de la fecundación, o sea, de la unión del óvulo con el espermatozoide, y termina con la muerte del individuo adulto. Esa división celular al comienzo en 2 o 3 células, migración, cambios de ubicación, apoptosis, que es muerte de algunas células, cuando se diferencian, crecen, se reordenan, hacen que lo transformen a esa célula original, que era una sola, en un individuo adulto multicelular. Y el crecimiento propiamente dicho es después que se han diferenciado, después que se han generado todas esas estructuras, simplemente es un aumento del tamaño celular por síntesis de mayor citoplasma de las células. En cambio, la diferenciación es aumentar la complejidad de cada una de las nuevas características de la célula. Y lo dividimos el desarrollo en prenatal y postnatal. Simplemente la diferencia es antes o después del nacimiento. Nosotros cuando estudiamos la parte de embriología, estudiamos antes del nacimiento. Y se considera preembrionario antes de que lo llamemos embrión. Entonces son las primeras semanas del desarrollo donde hay fecundación, se juntaba el óvulo con el espermatozoide, se divide y se implanta en el útero. Toda esa parte se considera que todavía no es un embrión. En esto van a encontrar ustedes en distintos libros distintas maneras o criterios para nomenclar este tipo de células o de circunstancias. Incluso van a ver que hasta desde el punto de vista ético es un tema difícil, porque los que están a favor del aborto, el argumento más fuerte es que no es un individuo hasta que, por ejemplo, no esté implantado. Entonces las técnicas de la famosa medicación del día después lo que hace es alterar las condiciones hormonales de ese útero, por lo tanto, aunque esté fecundado el óvulo, no se va a implementar y se va a perder. Entonces consideran que no sería abortivo porque lo que lo estás eliminando no es un embrión, sino en realidad sería preembrionario, un grupo de células. Pero bueno, ese es un punto de vista ético, porque ¿cómo defines que esto es o no es un embrión si potencialmente va a ser un bebé? O sea, hasta este momento, ¿cuál sería la característica que hace que diferencie? Pero en general se considera embrión recién desde el momento de la implantación y feto cuando tiene los órganos diferenciados o un poco desarrollados. Se considera que el embrión está cuando hay 2 capas de célula, o sea que es un disco germinativo bilaminar, y embrión es a partir de la 4ª semana hasta el final de la 8ª, donde ocurre la formación de los órganos u organogénesis. Y ahí empezaría el periodo fetal, que es desde la 9ª semana hasta el nacimiento, que es donde se organizan y desarrollan todos los aparatos y sistemas. Y especialmente lo que hay es un crecimiento y aumento del tamaño corporal. Este dibujo, que lo deben haber visto ya, este es el útero, un pedazo del útero, esto es una trompa. Ustedes saben que la trompa de Falopio está abierta al intersticio y que el ovario, cuando ovula, expulsa el óvulo en el espacio abierto, y la trompa con su sistema de cilias es como que lo toma y entra en la trompa. La fecundación, este ovocito camina por la trompa hasta llegar al útero. Si en el camino ha encontrado un espermatozoide, en las condiciones que corresponden, lo puede fecundar. El lugar donde se fecunda es más o menos en la 3ª segmento superior de la trompa.
Una vez fecundado, este camino lo hace dividiéndose en células y está en condiciones, este dibujito que está así como una, para implantarse en el membrana del útero, en el endometrio, en el tejido. ¿Por qué es importante el estudio de la embriología? Porque nos va a dar conocimientos sobre especialmente todo lo que pasa en el inicio de la vida, en cómo se producen esas transformaciones y en las características del desarrollo durante este periodo, y también la importancia es saber que hay defectos en este proceso que pueden causar o mortalidad en muchos casos, o anormalidades o enfermedades, que es muy necesario el estudio para ver si desde alguna manera desde el ser humano lo puede modificar o evitar que ellos sucedan, y entender esos cambios fisiológicos que van a ocurrir durante todo este periodo prenatal. Hay toda una especialidad que es la embriología, y hoy en día con las inseminaciones in vitro, con mayor razón, porque el ser humano ha tratado de copiar lo que pasa en la naturaleza para solucionar en el caso de las parejas que no podían tener. Por eso muchos de los temas que vamos a ver ahora se saben con detalle gracias a las fertilizaciones asistidas, porque se ha podido sacar fotos, se ha podido estudiar con detalle cada una de las enzimas y todo eso. Y con esto se ha podido descubrir y saber exactamente cuáles son anomalías congénitas, errores en ese proceso del desarrollo normal o anormal, o errores en esa desviación y por lo tanto características que se... Buen día, buenas tardes. Y por lo tanto, cuando sabemos cuál es el error, sabemos con precisión cuál es lo normal y por lo tanto cuál es el camino que debía seguir. Y entonces a veces hay malformaciones congénitas que se pueden prevenir. Hoy se sabe, por ejemplo, el labio leporino, que es un error en la parte de la embriogénesis, se ve que tiene que ver mucho con el ácido fólico, entonces con la alimentación de la madre durante anterior a quedar embarazada y especialmente durante el embarazo. Entonces, ese sería uno de los casos que, descubriendo que ese ácido fólico en deficiencia provocaba una malformación en el paladar, si a la mujer se le da, y ustedes van a escuchar que hoy, a diferencia de la época cuando yo tuve mis hijos, se le da a todas las mujeres, las que pueden programar y las que están embarazadas, el ácido fólico. Como eso, una serie de tratamientos que tienen como objetivo prevenir o diagnosticar precozmente para ver si hay alguna posibilidad de evitar un desarrollo anormal.